celestiales. Estamos agradecidos contigo, Padre, porque tu bondad, Señor, nos ha alcanzado. Ese maravilloso sacrificio en la cruz y la sangre derramada por cada uno de nosotros, Señor, con lo cual nos diste vida para que no descendiéramos a la sepultura. Veniste, evitaste nosotros tu cuerpo, que somos tu iglesia, Señor. Te damos gracias porque una vez que estábamos muertos en delitos y pecados, ahí veniste tú, Jesús, para quitar toda naturaleza de pecado. Por eso hoy crecemos en el entendimiento tuyo y de tu palabra, Señor, para que sea tu vida la que se manifieste a través de nosotros, para que tú seas formado cada vez más en el alma nuestra, Señor, y tú seas impartido en cada persona que no te conoce aún. En el nombre de Jesús, lo único que deseamos es que, como tu cuerpo, poder expresarte a ti, expresar tu palabra, expresar ese maravilloso evangelio, el evangelio eterno que proveíste desde antes de la fundación del mundo, en un acuerdo que tú hiciste con tu Hijo Padre Celestial, con tu Hijo Jesucristo, para que el Cristo eterno viniera a morir en la cruz, y no nada más morir, sino resucitar y venir a habitar en cada corazón de cada creyente, en el nombre de Jesús. Te adoramos en este día y declaramos que tenemos espíritu de sabiduría, de revelación abundantemente, y se abren los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor, en Cristo Jesús. Te adoramos y creemos en el nombre de Jesús que la mente de Cristo está ya manifestada en cada oyente, cada creyente. Primera de Corintios 2 dice que tenemos la mente de Cristo. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos tu iglesia, maravilloso Rey. Gracias por ayudarnos y estar con nosotros todos los días. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, seas tú enseñándonos, instruyéndonos. Seas tú, Espíritu Santo, cada día más mostrándonos a cada uno de nosotros esa maravillosa gracia, ese maravilloso favor inmerecido que Cristo conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, todo el honor y la gloria sean para ti en esta mañana, maravilloso Jesús. Amén. Perfecto, pues vamos y continuamos con el tema que se llama ¿cuál es el evangelio? Y luego parte de la pregunta es: ¿la gracia o la ley de Moisés? ¿Cuál es el evangelio eterno? Ok, pues damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos están aquí acompañando en este lugar presencialmente, y cada persona que nos ve también a través de estos medios de comunicación, a través de Facebook, de nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Estamos transmitiendo directamente desde la Perla Tapatía, Jalisco, México, para cada persona que nos ve en las distintas ciudades, poblaciones, naciones de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve también en el continente europeo, del país España y cualquier otro país donde nos vayan a ver de manera diferida, de habla hispana también. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús y queremos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica y especial para cada uno de ustedes en este día, en el nombre de Jesús. Creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica para nosotros. Siempre va a ser, la palabra que viene del Espíritu Santo siempre va a ser de edificación, de aliento, siempre va a ser para ayudarnos. Toda palabra que viene del Espíritu de Dios. Perfecto, pues continuamos entonces con el libro de Juan capítulo 1. Por favor, Juan capítulo 1 versículo 17. También cada persona que nos ve a través de estos medios le recomendamos, si tiene oportunidad de compartir la enseñanza, hágalo. Si tuviese oportunidad, hágalo para bendecir a otras personas y librarlos de la opresión, de alguna enfermedad incurable, o personas que a lo mejor están a punto que no le hayan un sentido a la vida, porque regularmente eso es que muchas personas están así, no le hayan sentido a la vida o están a punto de suicidarse, no sé, y esas personas pueden ser libres a través del conocimiento de Cristo. En este día también le recomendamos nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted se puede suscribir, darle clic a la campanita para que le llegue cada video que estamos subiendo de manera diferida en nuestra página de YouTube. Así es que
Juan 1:17 dice la palabra en el nombre de Jesús así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos viendo el tema, ¿cuál es el Evangelio? Y entendiendo que el Evangelio no es algo que surgió hace 2000 años. El Evangelio surgió desde la eternidad y permanecerá hasta la eternidad. Es un Evangelio que, según Apocalipsis capítulo 14, nos dice que es un Evangelio eterno. ¿Qué significa Evangelio? ¿Qué entendemos por Evangelio? Son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Cuando nació el Señor Jesús, son esas buenas nuevas de salvación. Las buenas noticias principalmente es que Dios hizo un pacto con su Hijo y fue el propósito y el plan eterno. Hizo un plan desde el principio de la creación con la finalidad de poder venir a esta humanidad a pagar el precio completo y librarnos del mundo de tinieblas, trasladarnos al reino de su Hijo Jesucristo. Y no nada más eso, sino Él venir a habitar con su familia, que somos nosotros, habitar en cada creyente, cada oyente, cada persona que recibe a Cristo en su corazón. Dice que Él viene a habitar aquí, se hace uno con nosotros, somos uno en el Espíritu con Cristo, somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 17 y 19. Entonces toda esa maravillosa manifestación de Dios es porque hizo ese pacto eterno. En Apocalipsis capítulo 14 podemos ver también en el versículo 6, por favor, si lo podemos poner en pantalla. Voy a estar leyendo Apocalipsis 14, versículo 6. Voy a estar leyendo la Biblia textual, Michelle, y tú me lees, por favor, la Reina Valera 60. Biblia textual, cuarta edición, por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice, primero lo vamos a leer en Reina Valera 60 y luego lo vamos a leer en 14, versículo 6 del Apocalipsis o Revelación, por favor. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ok, Biblia textual dice: vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación, tribu, lengua, pueblo. El evangelio es para todos. La idea de esta serie, nuevamente, les recuerdo, es poder quitar toda estructura mental en pensar, como mucho o gran parte del pueblo cristiano piensa, que hay un pueblo especial de Dios, que es el pueblo de Israel. Y no negamos que haya sido un pueblo especial, escogido por Dios, no lo negamos. Lo que pasa es que ahora en el nuevo pacto, Israel y los gentiles son todas las naciones excepto el pueblo de Israel. Todas las naciones más Israel son el pueblo de Dios. Ya no existe un Israel preferido y las naciones paganas no existen. Todos los que están en Cristo, tanto israelitas, es decir, judíos, como cualquier otra nación, mexicanos, franceses, alemanes, argentinos, de todos lados, que están en Cristo Jesús, son un solo pueblo. Ya no hay escogidos de ciertas naciones o cuales. ¿Por qué decimos esto? Ahora, cuando decimos esto no estamos hablando, muchos creen que, por ejemplo, Israel fue el pueblo elegido de Dios desde una idea o un plan inicial, desde el principio, y luego cuando se manifestó la iglesia de Cristo, es decir, todos aquellos que creyeron en Cristo Jesús, el Señor, surgió la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos, en Pentecostés. Y una vez que surge la iglesia de Cristo, unos creen que desaparece Israel como nación porque creen que la iglesia sustituye a Israel. La iglesia no sustituye a Israel, sino que la iglesia fue siempre el plan inicial de Dios. La iglesia de Cristo, digo, cuando me refiero a la iglesia me refiero al cuerpo de Cristo, ¿no?
aquellos que creen en Cristo Jesús, aquellos que han nacido de nuevo, a ellos me refiero, ¿no? Independientemente de la religión o el grupo cristiano donde estén, pero si creen en el Señor Jesús y nacieron de nuevo, son parte del pueblo de Dios, ¿ok? Entonces muchos creen, bueno, en la doctrina del, ¿alguien escuchó? La doctrina del reemplazo, que Israel era el favorito, el pueblo escogido, y luego dicen, bueno, vino la iglesia de Cristo y sustituyó a Israel. Eso se llama reemplazar a Israel. Pero la iglesia nunca pudo haber reemplazado a Israel, porque la iglesia siempre fue el plan eterno de Dios. Es decir, todo aquel que creyera en Cristo Jesús ya estaba en el pensamiento de Dios desde el principio de la creación. No es que primero fue Israel y luego la iglesia reemplazó a Israel, no existe eso. Ahora, Israel fue un remanente que escogió Dios para traer a nuestro Señor Jesús y viniera a encarnarse en una virgen, en la Virgen María. Entonces, si no viene y escoge a un pueblo, Dios jamás hubiera venido a manifestarse Cristo. He ahí por qué lo eligió Dios al pueblo de Israel. Entonces, pero para eso tenemos que ir a ver textos bíblicos. ¿Qué dijo Pedro? ¿Cuál es el pueblo de Dios? En 1 Pedro capítulo 2. Por favor, 1 Pedro capítulo 2. ¿Cuál es la idea principal, nuevamente insisto, de esta serie? Es que podamos quitar toda mentalidad de que hay alguien escogido y nosotros como si no valiéramos. Pues cuando usted tiene un valor como cualquier persona de otra nacionalidad que tiene a Cristo en su corazón, tiene el mismo valor, y no fue primero Israel, sino que primero fue la iglesia. Todos aquellos que estuvieron en Cristo, que es la iglesia, siempre fue el plan y el propósito inicial de Dios. Por eso es que muchas personas ahorita quieren adoptar costumbres judías para hacerse Israel, porque como Dios dijo que me había venido nada más Jesús a rescatar primeramente a los perdidos de la casa de Israel, primero Él vino a los israelitas o a los judíos. Entonces muchos dicen, pues me hago judío porque Cristo nada más ama a los judíos, y si no soy de los judíos o de los, bueno, cuando digo judíos estamos hablando de israelitas, ¿no? Y si no soy del pueblo judío, pues Dios no me quiere, no vino a salvarme a mí más que al pueblo judío. Entonces ese es un error pues garrafal, porque en la Biblia no dice eso. Y luego otros, digo, que se quieren hacer israelitas o judíos porque creen principalmente que son de las 12 tribus perdidas. Ya lo hemos visto muchas veces, no existen 12 tribus perdidas. Lo único que las 12 tribus perdidas en la época del Señor Jesús estaban dispersas en muchas ciudades, pero estaban identificadas correctamente. Si usted lee, por ejemplo, creo que en la segunda de Crónicas 11, ahí viene donde cada persona que vivía en el reino del norte 900 años antes de Cristo, dice que se dispersaron, pero gran parte de ellos que no estaban de acuerdo con Jeroboam porque adoraba ídolos en el templo de Dios. Entonces dice que se vinieron a las tribus del sur, es decir, a Judá, los judíos que vienen de Judá obviamente, y a la tribu de Benjamín que estaban en el sur. Y las tribus del norte, es decir, remanentes de las tribus del norte, se vinieron a las tribus del sur. Pero están identificadas las 12 tribus. En la época del Señor Jesús estaban identificados, estaban perdidos en el sentido de que no estaban habitando en Jerusalén, en Israel. Entonces estaban dispersos en varias naciones, pero existían esas 12 tribus. Tan es así que en Pentecostés vinieron a la fiesta de Pentecostés. Entonces no son tribus perdidas, y muchos dicen pues que como se perdieron en el 900 años antes de Cristo, porque se mezclaron con otros pueblos paganos, y muchos dicen o piensan que se vinieron acá a Sudamérica, ¿no? Y que de ahí vienen los aztecas y todo eso. Es una vil mentira. Eso no puede comprobarse. Literalmente esos que se quedaron en el norte se perdieron, no se sabe dónde quedaron, se mezclaron con otras tribus, y ya no existe una sangre de 12 tribus perdidas, porque sí estaban identificadas en la época del Señor Jesús. Tan es así que Santiago en el capítulo 1 versículo 1 dice: esta carta la escribo a las 12 tribus de la casa de Israel. A esas 12 tribus yo les escribo esta carta, lo que quiere decir que están identificadas pero fuera de Jerusalén. ¿Okay? Es importante entender, porque muchos ahorita le digo quieren hacerse israelitas para poder ser salvos, porque Cristo vino nada más a los que estaban perdidos de la casa de Israel. O sea, eso no es cierto. Luego vamos a ir analizando basados en el nuevo pacto, obviamente, entendiendo que el nuevo pacto es la manifestación después del Pentecostés hasta acá.
o de Cristo resucitado para acá, pues es el nuevo pacto. Pero antiguo pacto basado en la ley es hasta Cristo en la cruz del Calvario, hasta ahí se cumplió la ley. Cristo vino, nació y predicó a los que vivieron bajo la ley. Todos eran judíos a los que le predicó el Señor Jesús. Sin embargo, uno de los principales judíos, que es el apóstol Pablo, nos da esa gran revelación que ahora es un solo pueblo, tanto judíos como gentiles, de todas las naciones son un solo pueblo en Cristo Jesús. He ahí la importancia de que usted es tan importante para Dios, que ya estaba en el pensamiento desde el principio de la creación o antes de la fundación del mundo. Dice 1 Pedro capítulo 2, ¿ya lo tiene? ¿Sí lo tiene o no? Muy bien. En el versículo 9 dice, por favor: pero vosotros, dice, sois linaje escogido, ¿listos? Linaje escogido, sacerdotes reales o real sacerdocio. Luego dice nación santa. ¿Qué significa la palabra santa? Pues es separada, ¿no? Separados para Dios. Sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. Yo lo estoy leyendo en otra traducción, no sé si hay Reina Valera. Pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego dice el 10: los que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Quién cree que se refiere que entonces que es el pueblo de Dios? La nación santa, los sacerdotes de la realeza, porque eso quiere decir, son todos aquellos que antes no eran pueblo de Dios y que ahora, dice el versículo 10, que en otro tiempo no sé qué dice Reina Valera, si lo podemos leer rapidito para ir corroborando con dos traducciones, por favor. ¿Dice lo mismo? ¿La 10 o el 9? El 10, por favor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo nosotros como gentiles no éramos parte del pueblo de Dios, hablando de los que vivieron bajo la ley, ¿ok? ¿Por qué? Porque había un pueblo escogido de Dios como un remanente para traer al Cristo, y de ahí viniera a través de la tribu de Judá, de la Virgen María, pudiera nacer, implantarse un embrión ahí básicamente y nacer el Cristo, venir a encarnarse el Cristo eterno. Entonces, pero dice, ustedes no eran pueblo. ¿Quiénes se refiere? A todos los que no somos de Israel, los judíos. No sé si no tengan calor, o soy yo que estoy tomando café. Entonces nosotros no éramos pueblo de Dios, pero no está hablando desde el principio de la creación, sino que a partir de la ley de Moisés, cuando Dios escogió a Israel. A partir de ahí nosotros no éramos pueblo de Dios, sino había un pueblo escogido, y luego ahora en el nuevo pacto los que no eran pueblo nos está diciendo que somos una nación santa. Somos, ¿qué más dice? Sacerdotes reales, pueblo por posesión no adquirido de Dios. Lo que quiere decir que el pueblo de Dios, lo que quiere decir que el pueblo de Dios ahora ya no son los judíos, sino somos todos los que estamos en Cristo Jesús. Ahí comenzamos. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Se refiere a todas las naciones que están en Cristo Jesús, incluyendo también Israel por obviedad. Efesios capítulo 1 versículo 4, nosotros ya estamos en el plan del Padre desde el principio y estamos predestinados, fíjese. ¿Sabe lo que entiende la palabra predestinados? Destinados antes de. Destinados o predestinados para ser su pueblo, y no necesariamente o únicamente los judíos, sino las naciones que están en Cristo.
Efesios capítulo 1, versículo 4. Todo esto se lo quiero demostrar con Biblia, para que usted, los hermanos en Cristo a lo mejor que nos están viendo a través de estos medios de comunicación, muchos tienen muchas dudas porque pertenecen a los cristianos evangélicos. Si realmente vamos me perdí un poquito aquí con el asunto de... ¿Sí compartimos con Palabra Fe y Gracia de Jalisco? Ok. Entonces, mire, Israel no fue, o los judíos no fue el plan inicial de Dios. Siempre fue los que estuvieran en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 4. Bueno, desde el 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales, en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo nos escogió. Fíjese, ¿qué entendemos que nos escogió? Eligió. Ya estaba en el pensamiento de Dios. Usted y su servidor estábamos en el pensamiento de Dios. Nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que se creara los cielos y la tierra, ya Dios nos había predestinado, nos había escogido. Pero en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no puede Dios escoger a nadie, sino en Cristo Jesús. Dice, desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Reina Valera 60, por favor. Ahí. Sí, Efesios 1:4, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Nos escogió en Cristo Jesús. La traducción lenguaje actual dice: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo. Es decir, nosotros ya éramos elegidos por medio de Cristo. ¿Quiénes? Los que estuviésemos en Cristo. Cualquier nación, no necesariamente los judíos. Insisto, porque le digo, queremos quitar toda ideología o falsa enseñanza, por decirlo así, de que muchos quieren idolatrar al pueblo de Israel, porque ellos creen que aún en la actualidad es el pueblo elegido y escogido de Dios. Ahora, la pregunta sería: ¿Dios ha desechado a su pueblo Israel? ¿Dios habrá desechado a Israel? Lo desechó como su pueblo, mas no lo desechó como una nación que necesita de Dios. Porque el apóstol Pablo mencionó: ¿ha desechado Dios a Israel? Y la respuesta sería: en ninguna manera, no lo ha desechado. Porque siempre Dios, según Romanos capítulo 11, siempre Dios tiene un plan para ellos de salvación, que es que crean en Cristo Jesús. Por eso siempre en Israel hubo remanentes, ¿sí sabía? No todos los israelitas fueron salvos o se les contó por justicia, o ser justos, santos, o ser salvos, por decirlo así. No todos, no a todo Israel, sino siempre fue remanentes de Israel. Muchos en el tiempo de Israel, muchos cayeron muertos en el desierto. ¿Por qué cayeron muertos? Porque muchos de ellos, en lugar de creer en lo que Dios decía, se rebelaban contra Dios. Entonces, antiguo pacto, ¿ok? Pero en el nuevo pacto, los israelitas que estén en Cristo Jesús van a alcanzar la salvación eterna, la justificación eterna, ser justos delante de Dios, ¿ok? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió desde antes. ¿Pero a quién escogió? ¿A Israel, los judíos? No, a los que estuvieran en Cristo. Traducción lenguaje actual dice: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. La palabra de Dios para todos dice: también en Cristo Él nos escogió por amor antes de la creación del mundo, para que fuésemos su pueblo santo. Es decir, en Cristo Jesús Dios siempre escogió un pueblo apartado y santo para Él. Pero aquellos que estuvieran en Cristo Jesús, independientemente si fueran judíos o fueran alemanes, franceses o mexicanos, desde ahí estaba ya
predestinado que con nosotros a lo mejor creyésemos en Cristo y fuésemos ese pueblo de Dios en este nuevo pacto. En este nuevo pacto somos el pueblo de Dios. Y luego dice el 5, es tan importante el 5. Vamos a quitar ahí algo que le llamó un predicador vaca sagrada. ¿Saben lo que son vacas sagradas en la India? ¿Saben lo que es una vaca sagrada en la India? Una vaca sagrada en la India es aquella que ven como un dios y literalmente, aunque tengan muchísima hambre, no pueden comerse un filete de vaca, porque para ellos es un dios. Entonces no pueden tocar esa vaca aunque tengan hambre, aunque sus hijos estén muriendo de hambre, no pueden matar una vaca y hacer una carne asada, porque una vaca es un dios para ellos. Ya sabe que los hindúes tienen miles de dioses, cientos de dioses manejan ellos. Entonces los animalitos también para ellos son dioses. Una vaca es un dios, y por eso cuando hablamos de una vaca sagrada significa que hay ciertos textos bíblicos que para algunas religiones no los pueden tocar, porque para ellos es un ídolo en la manera en que se interpretó ese texto bíblico. En muchas ocasiones se malinterpretaron textos bíblicos y de eso se vino corriendo por años, por siglos, la misma interpretación bíblica, pero a la hora era una mentira que se retransmitió por generaciones y se convirtió en una verdad. Porque una mentira dicha muchas veces, ¿cuántos saben que se convierte en una verdad? Te la meten en tu mente y en tu mente te llegas a creerte aunque sea una mentira, pero tú la ves como si fuera una verdad. Por eso es una vaca sagrada para muchos. El versículo 5, Efesios 1:5, dice que dice, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Reina Valera 60, por favor. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, entonces, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ahí viene un problema teológico, doctrinal, que se ha utilizado muchas veces, en que los judíos son el pueblo de Dios y todas las demás naciones, incluyendo los mexicanos, somos adoptados por Dios. Es decir, como diciendo, Dios vino a través de Cristo a rescatar a los judíos, pero los mexicanos somos adoptados como diciendo, bueno, pues ya como Israel no me quiso, voy a adoptar a estos mexicanos, los voy a adoptar para que sean hijos míos porque Israel no me quiso. No sé si me estoy dando a entender. Entonces muchos tienen ese concepto errado, diciendo que no tenemos ningún valor para con Dios porque Cristo o Dios vino a través de Cristo a salvar a los judíos. Y como no quisieron los judíos, pues ¿qué cree? Nosotros entramos como adoptivos. ¿Cuántos saben que tanto un hijo natural como un adoptivo tienen los mismos derechos? ¿Sí sabía o no? La pregunta es, ¿los padres los querrán de la misma manera? Yo no sé si sea así o no sea. Pero lo que sí le quiero decir que la palabra adoptivo aquí no significa que somos adoptados por Dios, como lo han creído muchos. Muchos han creído ese concepto. Pues como latinos, pues estamos en Cristo, pues Dios nos adoptó porque Israel no quiso a Dios. ¿Cuántos saben que Israel rechazó? Bueno, no todo Israel, no todos los judíos rechazaron a Jesús, porque como muchos creen, no, pues todos los judíos, no todos. Millares de judíos se convirtieron a Jesús, ya sabían, nacieron de nuevo. Tan solo el apóstol Pedro, Pablo, Santiago, Juan, los 12 discípulos y millares de judíos se convirtieron a Cristo Jesús. No todos rechazaron a Cristo, pero los que lo rechazaron, dice, los que lo rechazaron y no creyeron en Él, bueno, esa parte que no creyó en Cristo Jesús, ni en esa época ni ahora son el pueblo de Dios, ¿me entiende? Ahorita no son el pueblo de Dios. Entonces, para ser exactos y claros con esto, yo quiero darle a entender que usted no es adoptado, usted es un hijo de Dios engendrado, porque a muchos le cuesta entender la palabra engendrado. Una vez le dije a una hermana de Culiacán, es que nosotros no somos hijos adoptados, somos engendrados, y inmediatamente le voló la imaginación. ¿Cómo? ¿Dios tuvo relaciones sexuales con quién? O sea, ¿por qué se viene a la mente eso? Entonces no entendió que engendrados, somos engendrados por la palabra que es implantada en el corazón.
Cuando la palabra, que es la semilla o simiente de Dios, se implanta en el corazón del ser humano, hay un nuevo nacimiento espiritual, porque usted cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en ese momento se experimenta el nuevo nacimiento espiritual y el Espíritu Santo viene a habitar en usted. Eso significa ser engendrado, ¿ok? ¿Entendemos? Por la palabra que se implanta en nuestro corazón y decidimos creer en Cristo Jesús. Entonces dice Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces tenemos que analizar ese texto. ¿Qué le gustaría ser usted? Hijo, a ver, ¿hijo adoptado o hijo engendrado? Si me puedes, por favor. Biblia de Huneman dice predestinándonos. Septuaginta, predestinándonos a filiación por Cristo Jesús. Ser afiliados por Cristo Jesús. Bueno, es importante analizar esa palabra, si somos adoptados. Nuevamente, Efesios 1:5 dice en la Reina Valera: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Primeramente hay una frase muy importante: predestinados. Significa que ya antes habíamos sido destinados desde antes para ser hijos de Dios, ¿no? El problema es la palabra adoptados. ¿Cuánto a usted le gustaría ser hijo adoptado? A ver si no la riego y haya uno aquí. No la estoy regando, ¿ah? ¿Cuántos de aquí son hijos adoptados? ¿A quién le gustaría ser un hijo adoptado o un hijo engendrado? ¿Cómo le gustaría ser usted? Digo, qué feo que se llegue el tiempo y que de repente te digan, pues es que, imagínese a los 20 años, ya que está a punto de casarse el hijo, ¿no? Te queremos decir un secreto, que hayan sus padres, ¿no? Te queremos decir un secreto, hijo. ¿Cuál? Pues que no eres nuestro hijo, fíjese pensar, o nuestra hija. Imagínense el impacto. Aunque toda la vida lo trataron como si fuera un hijo. Qué maravilloso, ¿no? Yo creo que así debe ser en todos los padres, tratar a sus hijos como si fueran sus hijos. Porque yo digo que pueden llegar a amar igual a un hijo, así como padres nunca amaron a sus hijos y los dejaron abandonados. La misma. Pero aquí la Biblia no está diciendo que usted es un hijo adoptado de Dios. Le voy a explicar lo que quiere decir adopción. Usted fue predestinado, sí, desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado a ser un hijo de Dios, pero aquí el problema es que utilizan la palabra un hijo adoptado. Vamos a ver, por ejemplo, la Biblia, bueno, hay una traducción que se llama el interlineal Westcott y Hort, dice: habiéndonos predeterminado a nosotros para ser colocados como hijos. Sabía que en el contexto judío, de acuerdo a la historia, en el contexto judío, para que fuera colocado alguien como un hijo, primero tenía que ser educado desde pequeño, y llegaba el tiempo en que ese hijo era un hijo maduro al cual se le podía retransmitir la herencia o dejarle un encargo de familia para que dirigiera los bienes del padre. En ese contexto está esta parte que dijo el apóstol Pablo, que fue usted predestinado para ser adoptado hijo suyo, es decir, colocado literalmente ahora sí como hijo. En otras palabras, según el contexto judío, cuando eran pequeñitos pues los consideraban sus hijos, sí, pero no eran hijos maduros para ellos como para poder deslindarles una responsabilidad. En ese sentido va la parte de adopción. Por eso el libro es interlineal, dice que fuimos predestinados, habiendo predeterminado a nosotros para ser colocados como sus hijos. Vamos a seguir leyendo más traducciones, por favor. Adoptados, ¿en qué sentido entonces las naciones fueron adoptadas? ¿En qué sentido las demás naciones fueron adoptadas como hijos? ¿Cómo fuimos colocados como hijos? ¿En qué sentido? Pues vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo Gálatas 4:4, por favor. La misma palabra adoptados viene en Gálatas 4:4. Va a quedar completamente convencido de que Dios no lo adoptó, sino lo colocó como hijo, que es muy diferente. La palabra adoptados, fue predestinado para ser adoptado hijo suyo.
Entonces gran parte de la iglesia cristiana cree que nosotros somos adoptados y no somos hijos. No sé en qué término, no sé en qué momento se sustituye la palabra adoptado por hijo, porque el adoptado también es hijo. ¿Cuántos saben que es hijo? Pero en ese sentido no va la palabra griega aquí, sino en el sentido que fuimos colocados como hijos. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació bajo la ley de Moisés, para que redimiese, ¿sí entienden la palabra redimir, verdad? Pagar el precio, pues, en rescate por, pagar el precio en rescate por nosotros. Eso significa redimidos. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Nuevamente, la palabra adopción es la palabra griega huiotesia, que significa ser colocado, colocar. Ok. En el sentido de la palabra adoptado, dice: los creyentes son engendrados como niños por el Espíritu Santo mediante la fe. En el caso de la adopción se usa el término hijo, es decir, una cosa es un niño engendrado y otra cosa es un hijo colocado, según el contexto judío. Un niño engendrado es un hijo, pero un hijo colocado es aquel que logró cierto grado de madurez. ¿Okay? Cierto grado de madurez. La palabra huiotesia significa, no es la entrada en la familia mediante el nacimiento espiritual, sino el ser situado en la posición de hijo. Ser situado en la posición de hijo, no ser engendrado por el Espíritu Santo. ¿Sabía que el apóstol Pablo sabía utilizar muy bien los términos legales? Este término que utilizó, ser adoptado, hijo de Dios, es un término legal. Por eso muchos no entienden los términos legales en los que habló el apóstol Pablo. Término legal según el concepto romano, porque Pablo era un ciudadano romano, obviamente que era de la descendencia de Israel, de la tribu, creo, de Benjamín, pero nacido en Roma, es decir, tenía dos nacionalidades. Por nacimiento era judío, pero por donde nació, por el lugar donde nació, era ciudadano romano. ¿Ya? Entonces, la palabra ser colocado es un término legal. Es como si antes teníamos otro padre. Le voy a poner este ejemplo. Antes teníamos otro padre y teníamos, ¿quién era nuestro padre? Pues el pecado era nuestro padre, porque nuestra naturaleza era naturaleza de pecado. El pecado era nuestro padre. Y con el pecado nosotros había ciertas obligaciones que teníamos que cumplir. Como pecadores había ciertas obligaciones porque se nos exigía muchas cosas. Había obligaciones, inclusive había condenas si no cumplíamos ciertas cosas. Entonces, ser colocado hijo significa que ahora, es un término romano, significa que estamos totalmente en poder del pecado y del mundo, pero Dios por medio de Jesús nos ha liberado de ese poder, y su adopción significa que borró el pecado y nos hace nuevas criaturas, y por ello tenemos nuevos beneficios. Un ciudadano romano en aquella época, aunque tuviese un hijo, para él lo consideraba adoptado cuando el hijo estaba preparado para ir a la guerra y podía darle un encargo. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando adoptaban, o esa familia de romanos no tenía hijos y adoptaban un pequeño, porque antes sí se ve que se acostumbraba a vender los hijos. En esa época vendían los hijos. No le estoy dando tips, por si tienen necesidades económicas, pero en esa época se vendían los hijos. Y más si no lo aguanta, pues ya saben, ¿no? Varios dólares. Acuérdese, varios planes financieros. Pero si es muy travieso y no se aguanta, quién sabe en cuánto le van a $1, vale, llévatelo. Ya lo que quiere que se vaya, ¿no? Espero que no sea así el asunto. Pero no estamos dando ideas. Bueno, en ese contexto, los romanos que no podían, las familias que no tenían hijos, otras familias vendían a sus hijos
los romanos lo compraban, lo educaban, y una vez que lo educaban y lo hacían un hijo ya con todas las capacidades de poder inclusive gobernar, si era una familia de gobernadores o parte del concilio de los romanos, lo que hacía el ciudadano romano, bueno, si el hijo, aunque haya sido de otra tribu, que no haya sido romano, lo compraban, lo instruían, y ya cuando era grande, dice que lo colocaban como hijo, en el sentido de que le daban todas las prerrogativas y los derechos y todos los beneficios de la herencia le correspondían a ese hijo. También se utilizaba esa palabra, adoptados como colocados como hijos, en el sentido que tienen toda la herencia del padre. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que antes pertenecíamos nosotros y nuestro Señor era el pecado, porque teníamos naturaleza de pecado, éramos muertos espirituales, y la naturaleza de pecado traía obligaciones, pero también si no cumplía usted con esas obligaciones tenía castigos. Íbamos al castigo eterno, al infierno, sin Cristo Jesús. Ahora Cristo Jesús nos rescata del pecado y nos coloca, no nada más nos engendra, sino nos prepara obviamente y nos coloca como hijos para entender nuestra herencia que tenemos ahora en Cristo. No es la misma un bebé espiritual que recibe a Cristo el día de hoy y que nace de nuevo y dice, conocí a Cristo, estoy experimentando esa presencia de Dios en mi vida, como lo que está pasando allá ahorita en Kentucky. Ellos están experimentando la presencia del Espíritu Santo, nacen de nuevo, son llenos del Espíritu Santo, hablan en lenguas, dones espirituales fluyen, perfecto, muy bueno. Pero dice Pablo, mientras el hijo no entiende su herencia, seguirá siendo un esclavo. Vamos a Gálatas 4 para entender esto. O sea, no es la misma, como le digo, ser hijo engendrado a ser hijo colocado o colocado como hijo. Significa que tiene madurez espiritual, significa que ya puede disfrutar la herencia y conoce la herencia que se le dejó. Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, 4:4, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. ¿Qué significa nuevamente? La colocación como un hijo. Ser colocado como un hijo es aquel que se le da la herencia. Una pregunta, si usted, ahora que sea millonario, usted a partir del 2000, estamos en el 2024, ¿eh? 2025, 2026, no sé, algunos 2024, otros 2026, no sé. Pero ahora que sea millonario y de repente por allá como Sara tuvo a sus 99 años un hijo y que le saliera un hijo por ahí, ¿no? De repente, póngase a pensar, y su niño tiene un año, su niño de un año, usted le dice, hijo, te voy a dar toda mi herencia para que me administres todos los millones, para que hagas cheques y transferencias electrónicas, para que administre las empresas, porque ya no quiero trabajar, hijo, administra mis empresas. Imagínese el niño gateando, apenas queriendo caminar, ¿no? Apenas queriendo hablar, y ¿usted cree que le iba a administrar bien una herencia? ¿O iba a ser un desbarajuste? ¿Y lo iban a robar los proveedores? Los clientes, imagínense un proveedor, es que si te envía imagínense el niño ahí, ¿no? Anastasio, tienes un año, ya te mandé la mercancía, la requisición, pues ya te mandé la mercancía. Y el niño, pues, ¿cuál mercancía? ¿Qué? ¿Le firmo el cheque acá o pongo mi huella digital? Ponle la huella, ándale Anastasio, ponle la huella. Imagínense, transferencia, ¿cuánto es transferencia? $100,000. ¿Usted lo haría? ¿Dejarle una herencia a un niño de un año que le administrara todas sus empresas ahora que usted sea millonario? Ninguno lo haríamos. Entonces la palabra adopción significa que fuimos colocados como hijos según el contexto legal romano. Pablo se refería a una cuestión legal que cuando un hijo necesita madurar, ser enseñado, instruido, capacitado, para que cuando llegue a una edad de 18 o 20 años, ese niño, ahora sí, ya lo coloco como mi hijo y ya le doy mi herencia. ¿Entiende? Porque si le doy mi herencia antes de tiempo, va a ser un relajo y la va a perder. Y así está sucediendo, por ejemplo, todos los que están siendo salvos allá en Kentucky, imagínense,
todos los pastores están hablando de Kentucky ahorita, pues no vamos a hacer la excepción, ¿no? Por ahí sacaron un meme, ¿no? ¿Qué decía el meme? Ahorita le voy a decir el meme. No venimos a enseñar memes, pero me gustó ese meme, ¿eh? Dios mío. Me gustó. Ay, ¿cómo se llama este hermano, hombre? Fíjese lo que escribió este hermano, ¿no? Bueno, ya no lo tengo aquí. El caso es que dijo que todos los predicadores el domingo, y que iba a haber un tráfico de ¿qué? Iba a haber un tráfico de información, de que iba a estar tan saturado todo las predicaciones de los púlpitos que iban a hablar del avivamiento de Kentucky. ¿Y qué más dijo? Ya ni me acuerdo qué más dijo. Bueno, por ahí va el meme, ¿no? Entonces no vamos a hacer la excepción. Bueno, todos los que están naciendo de nuevo, que están recibiendo a Cristo en su corazón, hay muchos jóvenes ahorita, ahí en Kentucky. La pregunta es, ¿Dios podrá mostrarles y manifestarles su herencia a esos bebés? Son bebés. Entonces Dios no los puede colocar como hijos todavía, aunque son sus niños engendrados por Dios, pero no les puede dar la colocación o la adopción de hijos, que es lo mismo, porque no son capaces de administrar la herencia, ¿ok? Así la palabra adopción significa colocados como hijos, capaces de administrar una herencia. Aunque la herencia la tienen, no pueden administrarla. Y le voy a decir por qué. En Gálatas capítulo 4, versículo 1, pero digo, dice Pablo, mientras el heredero es niño, ¿qué significa? Es niño pequeño, dice en la Biblia textual, mientras el heredero es niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada hay diferencia con un esclavo. Un niño en Cristo con un esclavo. ¿Quién es un esclavo? Aquel que está esclavizado todavía con la naturaleza de pecado. Ok, muerto espiritual, sin Cristo. Es la misma que un bebé en Cristo. No hay diferencia. ¿Por qué? Sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el Padre. Y dice el 3, así nosotros cuando éramos niños estábamos esclavizados bajo los rudimentos o los pensamientos o la forma de este mundo. ¿En qué sentido? Llegamos a Cristo, conocimos a Cristo, pero todavía tenemos pensamientos del mundo. ¿Qué pensamientos? En muchas áreas, pues tenemos pensamientos del mundo. A pesar de ser hijos, no disfrutamos de la herencia, es decir, muchos llegaron enfermos y seguían enfermos. Muchos llegaron pobres y seguían pobres. Muchos llegaron con problemas familiares y seguían con los problemas familiares. ¿Por qué? Porque vivían bajo un sistema de pensamiento del mundo. Muchos de nosotros llegamos así. Pero conforme va pasando el tiempo, vamos preparándonos con el conocimiento pleno acerca de la gracia del Evangelio, acerca de cómo operar la fe que se nos fue depositada. Y entonces renovamos el entendimiento y ya no somos bebés. Si me llega a mí $1,000,000 ahora en enero, ¿qué voy a hacer con él? Me voy a ir a Sinaloa y me voy a agarrar la banda del recodo a acabármelos en un mes o 2 meses o 3 meses. Así como muchos se sacan la lotería ya, ¿no? Y luego, ni uno que se ha sacado la lotería le ha ido bien, ¿eh? Luego se divorcia y la esposa lo demanda por mucho dinero. Así, cosas de eso suceden, ¿no? ¿Qué va a hacer un bebé si en enero se sacara $1,000,000? Un bebé espiritual que va llegando a Cristo, pues va y se lo gasta. Vámonos a Mazatlán y a la banda del recodo y tráiganse todas las bandas de todo el mundo, y aquí yo compro una casa y día y noche banda, alcohol y todo lo demás. Un bebé espiritual eso va a hacer. Y ya que se acabe el dinero, Diosito, perdóname, nuevamente me regreso a la iglesia, a la congregación. Pónganse a pensar, hay muchos así, ¿no? Por eso Dios a muchos de nosotros no nos ha manifestado esa riqueza, porque todavía para Él no estamos capaces de administrar la herencia. ¿Entendemos? Por eso dice, nos fuimos predestinados para ser colocados como sus hijos, sí, pero cuando alcancemos cierta madurez espiritual. Ahora, ese texto bíblico no tiene nada que ver con que somos hijos adoptados, sino somos colocados. Nuevamente, Gálatas 4, 1, pero digo, mientras el heredero es niño, es decir, no es hijo, sino niño, pequeño, en nada, aunque es señor de todo, o sea,
todo lo que le dio Cristo en la cruz del Calvario, le dio toda bendición, todo lo que Él le dio, porque ahí ya le dio sanidad a su cuerpo, ya le dio bendición financiera, ya le dio paz, ya le dio armonía, ya le dio el poder del Espíritu Santo para muchas áreas, ya le dio una unción creativa para realizar cosas creativas aquí en la tierra. Todo lo tenemos en Cristo, pero no podemos hacer uso de todo mientras no renovemos el entendimiento. Para una vez que renovemos el entendimiento y Cristo sea formado en nosotros, en mismo Gálatas 4 nos dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, hasta entonces va a comenzar, por decirlo así, la manifestación plena y total de lo que ya se nos dio en la cruz del Calvario, por su gracia. Mientras seamos niños, siempre vamos a estar, dice Gálatas 4, versículo 2. Estamos bajo tutores o administradores hasta el plazo prefijado por el Padre. ¿Qué entiende usted por un tutor? Pues alguien que lo está guiando, dirigiendo, enseñando, instruyendo, etc. Para algunos yo pudiera ser su tutor, pero guiado por el Espíritu Santo, no yo como persona. Nuestro tutor principal es el Espíritu Santo, ¿ok? Y si alguien lo guía, lo dirige y le enseña la palabra, bueno, está guiado por el Espíritu Santo. Digo, para no agarrar gloria humana, ¿no? Porque muchos predicadores, no, yo soy el que te enseño, soy tu maestro y hazme caso en todo. No es así. Somos guiados por el Espíritu Santo y Él es el que les enseña. El tutor principal es el Espíritu Santo de ustedes, el guía de ustedes es el Espíritu Santo. ¿Okay? Obviamente que va a utilizar a personas, por obviedad. Entonces usted no es un hijo adoptado, ¿entendió? ¿Entendimos la palabra adoptado? ¿Sí o no lo entendimos? El término adopción lo podemos ver en Romanos 8:15, por favor, al 17. También podemos ver el término adopción. Romanos 8:15. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es el evangelio eterno? Que desde la eternidad el propósito eterno del Padre era usted ser parte de la iglesia de Cristo. Ese era el propósito eterno del Padre. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, y nuevamente viene la palabra de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Dios habla hoy, Romanos 8:17 dice, y por ser hijos tendremos también parte de la herencia. ¿Ok? Entonces, cuando habla de hijos colocados, o sea, somos colocados, es cuando entendemos la herencia que nos dejó Dios en Cristo Jesús. Nuevamente, Romanos 8:15. Pero no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción. Fíjese, adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y dice, cuando recibimos el espíritu de adopción, entonces el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? De que somos hijos de Dios, no somos niños, sino hijos de Dios. ¿Okay? El espíritu de adopción significa, o de colocación, significa que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y luego dice el 17, y si hijos, ¿qué más somos entonces? Herederos, dice, herederos de Dios y herederos juntamente con Cristo. Entonces, el espíritu de adopción, es decir, el espíritu que lo coloca a usted como hijo, le dice que usted es heredero, que ya tiene todo. Pero ¿qué necesita hacer? Renovar este coco, renovar el entendimiento. Es como todo, como les expliqué ahorita. Un niño jamás va a hacer uso de la herencia, va a perder la herencia. Si no, vea la parábola del hijo pródigo, que realmente es la parábola del padre bueno más que del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Papi, dame mi herencia, para mí ya estás muerto, porque solamente cuando te mueres me vas a dejar herencia, pero para mí ya estás muerto, me voy, me gasto mi dinero. ¿Qué hizo con la herencia ese mentado hijo pródigo? Se la acabó. Por eso el espíritu de adopción, es decir, aquel que nos coloca y nos dice que somos hijos de Dios, no es, si eres hijo, pero también eres un heredero. Y cuando entiendes que eres un heredero, ¿qué crees? Entonces sí, se va a manifestar esa herencia.
Y ahora, como sabes que eres hijo de Dios y heredero, vas a saber administrar la herencia de Dios. Para muchos que están orando por ahí por internet, que están orando, Señor, ¿y por qué no me bendices económicamente? Bueno, porque todavía eres un niño, hijo. Necesitas ser colocado como mi hijo heredero, totalmente capacitado para administrar mi herencia. Siempre va a ser así. Rara vez en Dios usted se va a encontrar, Dios, bueno, está como un hermano, una vez me dijo, pastor, ¿será malo comprar billetes de lotería? Digo, no es que sea malo, lo que pasa es que no te la vas a sacar. Se lo dije bien claro, ¿no? No te la vas a sacar. Gasta tu dinero, pero no te la vas a sacar. ¿Por qué razón no se la va a sacar? Porque principalmente necesitaba primero haber renovado el entendimiento. Si de alguna manera Dios va a operar para darnos el dinero, no ocupa la lotería, no ocupa comprar cachito de lotería, te lo va a dar, así de sencillo. Pero te lo va a manifestar cuando ya Él ya sabe que tú puedes administrar una herencia. ¿Captamos? Si no, usted lo va a notar. Ahora que en enero empiece a recibir dinerito algunos, se van a dar cuenta. Si no estaban capacitados para la herencia, se van a dar cuenta. O sea, nos vamos a dar cuenta todos, ¿no? Y el fulano, ¿dónde anda? Pues allá anda en Mazatlán con la banda del Recodo, Dios mío. Así nos vamos a dar cuenta. Así nos vamos a dar cuenta si realmente están capacitados para recibir la herencia o no. Aunado a esto, no desechamos los milagros financieros de Dios. Creemos por esos milagros, ¿ok? No estamos minimizando el poder de Dios para hacer milagros creativos financieros. No los estamos desechando. Pero la bendición constante financiera siempre va a requerir que usted sea un hijo colocado o adoptado, si podemos decir, es decir, capacitado para administrar la herencia. Así de sencillo. Capacitado para administrar la herencia. Y ya concluyo con ese texto nada más, Efesios 1:11, para entender que usted como cuerpo, iglesia de Cristo, ya estaba predestinado en Cristo Jesús como la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, y no los judíos. Efesios capítulo 1, versículo 11, por favor. Ya con esto concluyo. Asimismo, Efesios 1:11, ¿ya lo tiene? En él, cuando dice la Biblia, en él siempre se va a referir en Cristo. ¿Okay? No sabe lo importante de la frase en Cristo. Si supiera todo lo importante que representa la frase en Cristo. Dice en él, es decir, en Cristo. ¿Ya? Efesios 1:11. ¿Listos? Efesios 1:11. En él, es decir, en Cristo, también fuimos escogidos. Bueno, no sé, Reina Valera, por favor. Estamos hablando de dos Biblias, dos traducciones. Reina Valera fue escrita basado en manuscritos muy tardíos en griego del siglo XI, XII. De ahí se tradujo por un hombre llamado Erasmo de Rotterdam en 1500, principio de 1500. Se agarraron manuscritos y se hizo algo que se llamó el texto recibido en griego, y ahí básicamente vienen la traducción, la Biblia del Oso, la Reina Valera y muchas más, ¿no? Hay otras Biblias como la Biblia textual, que viene de manuscritos del siglo III, siglo IV, Biblia textual, Dios habla hoy, nueva versión internacional, traducción viviente. Pero una de las que tienen un poquito más definido qué textos fueron omitidos o qué textos fueron añadidos a las traducciones. Mire, cuando hay una añadidura en las traducciones no significa que es algo como decir, herejía, le añadieron a la Biblia. No. Lo único que hacían los copistas de los manuscritos griegos era agarrar el texto bíblico y decirle, bueno, como yo sé que Filigonio no le va a entender, pues le voy a añadir una palabra para decirle que lo que se refiere, por ejemplo en Hechos 8, creo Hechos 8:7 por ahí, por ejemplo el caso de Felipe cuando vio a aquel hombre eunuco,
hay una parte donde le dice, cree en el Señor Jesucristo. Y esa parte no viene en los manuscritos, sin embargo, lo añadió el copista para que alguien más viniera y leyera, para que entendiera a qué se refería el escrito, pero nunca regularmente por los copistas se hizo con mala intención. Por eso muchos dicen, hay muchos textos añadidos en Biblias y en otros omitidos. Regularmente los añadidos fueron con esa intención, en otros casos sí afectó mucho. Por ejemplo, Mateo 17:21 afectó bastante, porque dice que este género de demonio no sale sino con oración y ayuno, y muchos tienen que ayunar para poder echar fuera un demonio cuando no entienden su autoridad en Cristo Jesús. Los demonios los vamos a echar de las personas siempre por la autoridad delegada de Cristo Jesús, por Cristo Jesús en nosotros. Pero muchos dicen que tengo que ayunar y orar para poder echar fuera un demonio, y Mateo 17:21 fue un texto añadido por manuscritos del siglo XI-XII. Pero cuando usted se va a la Biblia textual, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, etcétera, esas vienen de unos manuscritos que se llama el texto crítico, que la crítica textual, que vienen siendo algunos de ellos son de manuscritos del siglo IV, siglo V, por ejemplo, códices sinaíticos, etcétera. Bueno, esa es parte de los manuscritos, ¿no? Que va a decir usted, bueno, pastor, hábleme en español, pero bueno, poco a poco vamos a ir entendiendo esas partes, ¿no? Entonces, por eso agarramos dos traducciones, agarró Biblia textual, agarramos Reina Valera 60 y la finalidad es esa. Entendamos que cuando hay un texto añadido muchas veces no es para dañar el mensaje de Dios, sino para darle un mayor entendimiento a nosotros, ¿okay? Entonces, Efesios 1:11, Reina Valera 60, por favor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también tuvimos herencia, dice, habiéndonos sido predestinados. Ahora, la Biblia, traducción lenguaje, textual, en él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. Traducción lenguaje actual, por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio. Por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio. Es decir, usted no surgió como Dios desechó, perdón, Israel desechó a Cristo. Usted no surgió como un hijo adoptado, como diciendo, pues no me quiso Israel, voy a agarrar a este morenito mexicano. No es así. No es así. Sino, traducción lenguaje actual, Efesios 1:11, por medio de Cristo Dios nos eligió desde el principio para que fuéramos suyos. Desde entonces estaba la idea de Dios de como todo creyente en Cristo Jesús, que es parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, fuéramos de Él, fuéramos de Cristo desde antes, desde el principio de la fundación del mundo. Imagínense lo importante que somos para Dios. Y luego dice, para que fuéramos suyos y recibiésemos todo lo que Él había prometido desde antes de la fundación, desde el principio del tiempo. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Así lo decidió. Por eso ahorita no podemos venir a cambiar la perspectiva de que, bueno, pues es que Israel es el pueblo de Dios escogido. No sé si fija, hay muchas congregaciones cristianas que tienen la bandera de Israel. Yo era uno de los que iba a mandar comprar la bandera de Israel. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios me reveló que no es Israel el pueblo de Dios. Efesios 1:11, palabra de Dios para todos. Dios nos escogió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado. Así de sencillo. Ya tenía planeado que usted fuera el pueblo de Dios. Entonces, Israel llegó como pueblo escogido de Dios, sí, en la carne, en lo físico, para allí nacer el Cristo. ¿Entiende? Nosotros no sustituimos a Israel. La teoría del reemplazo no existe. No reemplazamos a Israel. Nosotros somos el plan inicial de Dios. Palabra de Dios para todos. Dios nos escogió por medio de Cristo para ser su pueblo,
tal como ya lo tenía planeado. Si usted ya estaba planeado para ser el pueblo de Dios, pues, en otras palabras, pues el que actúa él actúa de manera que todo lo que sucede salga de acuerdo con su voluntad. Nueva versión internacional, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, es el 1:12, por favor, Efesios 1:12 y 13. Nueva versión internacional, la tenemos ahí, Efesios 1:12 y 13, por favor. A fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, es decir, el evangelio, que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. En la Biblia textual dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es, fuimos sellados, somos apartados por Dios, somos santos para él, somos su pueblo elegido, escogido, la nación santa, el pueblo adquirido de Dios. Somos un linaje de sacerdocio real, de la realeza. Eso es usted. Tan poderoso es así lo que es usted, que a veces limitamos lo que somos por lo que vemos, sentimos o nos dicen. Limitamos lo que somos cuando oímos aquello que nos dice que hacemos. Muchos predicadores le dicen: te portaste mal toda la semana, Filigonio, eres un pecador. Y no entienden ellos que cuando están predicando lo externo del ser humano, lo único que están predicando es aquello que mató al ser humano, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Filigonio, pórtate bien para que agrades a Dios. Filigonio, no te portes mal para que agrades a Dios. Eso es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque le están dando a conocer a la gente lo que es bueno y lo que es malo, en lugar de darles a comer del árbol de la vida, que es Cristo, enfocándonos primordialmente en que Cristo es el todo en todos, el conocimiento pleno de Cristo. ¿Quién es usted en Cristo? ¿Quién es Cristo ahora en usted, habitando literalmente en cada creyente? Eso le va a dar una manifestación plena de reino, y lo va a entender usted que ya es colocado como un hijo que merece una herencia, y no por lo que digan que está haciendo mal. ¿Cuántos predicadores no usted ha escuchado que digan: oye, pórtate bien, no hagas esto, no hagas lo otro? Siempre tratando lo externo, en lugar de tratar lo eterno, que es lo interno del ser humano, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Se ha dado cuenta? Por eso, todo predicador que en sus lugares donde se congregan está predicando lo externo, está predicando cosas de lo que sí hagas, que no hagas, que sí hagas para quedar bien con Dios, que no hagas porque te va a ir mal con Dios, que sí hagas para ser bendecido por Dios y que no hagas porque Dios no te va a bendecir, etcétera. Todo ese tipo de cosas del comportamiento humano, todo eso siempre va a tratar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Siempre lo eterno va a ser lo interno, tratar el ser humano con lo interno para que renueve este coco, que renueve esta mente y podamos expresar, o Cristo se puede expresar a través de nosotros, que somos su cuerpo, somos su iglesia. ¿Captamos? Por eso he ahí la gran importancia de lo que oímos, lo que hemos escuchado. Hay predicadores que no tienen otra enseñanza. Si usted le quita a ellos el diablo, les quita el pecado y le quita lo de las obras, no tendrían más que enseñar. Así de sencillo. ¿Por qué mejor no estoy aprendiendo estas verdades eternas? Porque esa es una verdad eterna. Poner las cosas, tu mira en las cosas de arriba, dijo el apóstol Pablo, no en las de la tierra, las terrenales no. Las terrenales es todo lo externo del ser humano, las cosas de arriba es Cristo. Y si usted se llena de la plenitud de Cristo, créalo, por obviedad, Cristo va a ser formado en usted, usted va a poder expresar el Cristo que habita en usted. Que ese es el objetivo de la iglesia. Entonces, usted ya tiene herencia en Cristo Jesús, ya
ahora, cuando usted renueva la mente, puede decir realmente que es lo que Dios desea, que usted sea, Él verlo como colocado como su hijo, no su niño, su hijo. Entonces, manifestación de la herencia es inminente. Póngase, pídemosle gracias al Señor. La manifestación de la herencia es inminente. Para cada persona que nos vea a través de estos medios, bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno de ustedes y vamos a celebrar, vamos a tomar la cena del Señor el día de hoy como cada domingo. Como cada domingo tomamos la cena del Señor, que solamente es un acto de fe. Ahorita hay muchos que no toman la cena del Señor porque creen que fue bajo la ley, pero realmente, respetamos todas esas ideas. Aún así, dice Joseph Prince que el que habló de la cena del Señor en el nuevo pacto fue el apóstol Pablo, porque los gentiles, nosotros no conocíamos acerca de la cena del Señor, el sacrificio perfecto y la obra terminada de Cristo en la cruz. Por eso dice Joseph Prince, yo lo escuché, que dice: entonces ahorita vamos a celebrar. Padre, te damos gracias en esta tarde maravillosa y gloriosa. Y cada persona que nos está viendo en este día, bendecimos sus vidas, Señor. Creemos que tú estás operando y hablando a cada uno de ellos, maravilloso Rey. Te honramos por tu palabra, Espíritu Santo. Esa revelación solamente proviene de ti, no de nosotros. Y cada persona que nos va a ver a través de estos medios, en el nombre de Jesús, creemos que son edificados en el fundamento correcto, que es Cristo, la roca eterna. Gracias te damos, Señor. Cada hermano que a lo mejor no alcanzó a visualizar, solamente los que pusieron mensaje aquí: Jazz, Roxana Guillén, hermana Roxana Guillén desde Chiapas, nos están escuchando. Y cada persona que a lo mejor no alcanzo a ver aquí pero que nos están viendo a través de estos medios, bendecimos la vida de cada uno de ustedes, porque ya son bendecidos en Cristo Jesús. Cuando tomamos la cena del Señor es más que un acto de fe, es todo. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros, y a través de sus heridas fuimos sanados. La sangre de Cristo, la que nos justificó y nos introdujo a ese pacto eterno. Fuimos justificados por su sangre maravillosa, es decir, declarados justos, inocentes de toda condena eterna. Eso significa justificados en Cristo. Y la primera carta a los Corintios capítulo 11 dijo el apóstol Pablo: así es que prepárese, amigo que nos ve por internet, para recibir, y los que estamos aquí, sanidad en sus cuerpos, porque el maravilloso poder del Espíritu Santo estará restaurando órganos y sanando toda enfermedad, por más que la ciencia médica haya dicho que es incurable. Primera de Corintios 11:23 dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, tomad y comed. Lo puede tomar. Si tiene oportunidad de cerrar sus ojos, hágalo, solamente para que vea a Cristo en la cruz. Esto es mi cuerpo que por ustedes fue partido. Hagan esto en memoria. Véanme a mí, visionenme a mí en la cruz, es lo que está diciendo Cristo. Vean cómo mi cuerpo fue totalmente latigado, traspasado por esos clavos, molido por ustedes, el rostro desfigurado, la corona de espinas, totalmente golpeado. Y eso es para que ustedes sean sanos
por esas heridas. Y ahora, si usted tiene una enfermedad, si tiene un dolor, si le dijeron que un órgano estaba disfuncional, que sus riñones estaban disfuncionales, que su corazón estaba disfuncional, que tenía problemas circulatorios, o le diagnosticaron un problema de células alteradas y la ciencia médica le llama cáncer, o que su páncreas no servía y le dijeron que era diabetes, comience a verse totalmente sano. Diga: yo recibo un páncreas nuevo, yo recibo un corazón nuevo, yo recibo unos riñones nuevos. Mis riñones están totalmente sanos, llenos de la plenitud de Cristo. Creo que por sus heridas yo ya fui sanado. Recibo la sanidad de mi cuerpo y el poder del Espíritu Santo sobre cada órgano, cada sistema de mi cuerpo, en el nombre de Jesús, funcionando a la perfección. Ahora recibo órganos nuevos, diga: en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo. Recibo un sistema inmunológico nuevo, en el nombre de Jesús. Recibo huesos nuevos. Artritis sale de esos huesos ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y se alinean esos huesos en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida. 1 Corintios 11:25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Que le quede bien grabado: esta copa es el nuevo pacto, no la ley, no el antiguo pacto, es el nuevo pacto. Y luego dice: Cristo en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres, y siempre visionen, memoricen lo que yo hice por ustedes. Cierre sus ojos y ve a Cristo en la cruz derramando hasta la última gota de sangre, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, a tal grado que lleva el centurión romano y traspasa su costado con esa lanza, y ya no sale sangre, porque se pagó el precio completo para justificación, para redención, para quitar toda la naturaleza de pecado en los hijos de Dios. Ahora usted puede repetir conmigo: soy justo, soy libre de pecado por su sangre, porque fue alto el costo de esa sangre derramada por mí. Ahora soy perfecto, soy sin mancha, irreprensible, no por mis obras, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Soy uno con Cristo, templo del Espíritu Santo, y estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Esa fue mi justificación, que Él se hizo pecado para que yo fuese hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Jesús. Vamos a adorarle un momentito. Yo diga: tengo un nuevo amor. El corazón me late
tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar a aquel que le dio a mi vida, y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús me amó, mi más que amor, mi dulce pan. Una vez más, diga: yo tengo un nuevo amor. Y yo tengo un nuevo amor, corazón, y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho que amo de verdad. Jesús me amó, mi más que amor, mi dulce pan. Una vez más, por último, dígale: yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar a aquel que le dio mi vida, y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús me amó, más que amor, mi dulce pan. Jesús me amó, mi más que amor, mi dulce pan. Jesús me amó, mi más que amor, mi dulce pan. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que merece honra, adoración, exaltación y alabanza, aquel que entregó su vida por nosotros. Ahora, si Él entregó su vida por ti, amigo, que me ves a través de estos medios, y no has conocido a Cristo, no has nacido de nuevo, recíbelo en tu corazón, en tu vida. Recuerda, el mayor acto de fe es creer en tu corazón y confesar con tu boca que Cristo es el Señor. Si tienes oportunidad de repetirlo conmigo, diga: Señor Jesús, yo creo que moriste por mí en esa cruz, y en este momento recibo esa maravillosa gracia a ti, Jesús, como mi Señor y mi único Salvador y mi único Dios. A partir de este momento sé que habitas en mi corazón y en mi vida, porque yo permito que entres a morar. Te doy gracias por la vida eterna que ya está en mí y que puedo disfrutar aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de sus amigos que nos ven por internet. Cristo les ama, nosotros también, y les recuerdo, son bendecidos en Cristo Jesús. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Y les recuerdo, aquí en Jalisco tienen una familia en Cristo Jesús. Les amamos. Amén. Gracias, Jesús.